¿Cómo están ustedes? Son las 16 horas y un minuto. Comenzamos un nuevo programa de Jueces en Línea. Este programa de televisión del Poder Judicial que busca acercar la justicia y las respuestas que hace la ciudadanía frente a diferentes temas de interés. Durante toda esta semana estaremos conversando sobre el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. ¿Quién es nuestra jueza en línea el día de hoy? Mae Valdebenito, ella es jueza de familia de Antofagasta y ya ustedes la están viendo en pantalla. Magistrada Valdebenito, muchas gracias por estar en línea el día de hoy. Muchas gracias, Julio, por la invitación. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Invito a todas las personas que se encuentran conectadas ya a través de las redes sociales del Poder Judicial, en específico a través de Facebook Live de nuestra institución, a hacer las preguntas que estimen necesarias acá en los comentarios de nuestra señal para luego nosotros agruparlas, leérselas a la magistrada Valdebenito y darles respuesta. Magistrada, durante los últimos días las personas que han estado conectadas a nuestro programa han sido escépticas de que el sistema va a ser automático y va a generar las deudas necesarias, no como la ley que le queda algunos días de vigencia en donde la parte, en este caso la mamá, la mayoría de las personas son mujeres, tienen que andar ellos detrás o ellas detrás de la persona que debe y ellos pidiendo al tribunal que se realicen liquidaciones, etcétera. ¿Nos puede contar, por favor, cuáles son las ventajas que va a tener este registro desde un par de días más? Bien. En primer lugar, Julio, es importante tener presente que es súper comprensible que la gente tenga esa opinión, no solo por la forma en que se ha dado históricamente la necesidad de ir a cobrar las pensiones y hacer las peticiones al tribunal, sino que además por el un poco complejo y caótico efecto que se produjo con los retiros de 10%, donde muchas personas que nunca habían pedido ni siquiera cobros se dieron cuenta que hubo una avalancha de solicitudes y de liquidaciones también para realizar, que fue lo que entorpeció un poco el cobro efectivo y el pago de las deudas del IMED. Ahora la ley efectivamente ordena que los tribunales de familia mensualmente realicen de forma automática las liquidaciones de deuda, más bien las liquidaciones de las pensiones para determinar si existe algún tipo de deuda. Y si el tribunal nota que existe 3 meses continuos o 5 meses discontinuos de deuda, entonces inmediatamente se debe remitir al registro de deudores para que entonces se apliquen todos los efectos que tiene esta suerte, como se ha llamado públicamente DICOM, de deudores de pensiones de alimentos. Pero, por supuesto que esto tiene un requisito previo. A ver. Las liquidaciones, para que puedan salir efectivamente por sistema de forma automática y se cruce la información con el Banco del Estado, tienen que estar fijadas necesariamente en unidades tributarias mensuales. ¿Ese es Esas un trámite pensiones que que debe hacer cada persona? solamente se puede hacer a petición de las personas. Las causas nuevas que empezaron desde que se dictó esta ley, desde el 18 de noviembre del año 2021, todas las pensiones han sido fijadas en unidades tributarias mensuales. De ahí hacia atrás, las que no han estado fijadas en unidades tributarias mensuales, la persona debe pedir al tribunal de familia que las traspase. Y esta es una petición que solamente puede hacer la parte acreedora de la pensión del IMEM. No lo puede pedir la otra parte, no lo puede hacer de oficio el tribunal, no tenemos esa facultad. Entonces es muy importante porque en trámite fácil, en la oficina judicial virtual se encuentra habilitada la opción de pedir la conversión. Es un trámite bastante veloz y eso permite que inmediatamente se comience con la automatización de las liquidaciones. Y así no tienen que ser manuales y no tienen las demoras que claramente con los recursos humanos que siguen siendo los mismos podrían entorpecer de alguna manera el ejercicio efectivo de estas liquidaciones y el ingreso a los registros de las personas que están debiendo pensiones. Entonces, magistrada, tarea número 1 para las personas que nos están escuchando y tienen una pensión de alimentos, ingresar a la oficina judicial virtual y hacer el trámite fácil de la conversión de pesos a UTM para que pueda estar, sea parte de la automatización de las liquidaciones y así pueda ingresar fácilmente después al registro en el caso que existan deudas. Así es. Y no solamente tienen la facilidad de ingresar al registro, sino además que se pueden hacer los pagos automáticos que la ley exige al Tribunal de Familia de realizar los requerimientos y también a las notarías, a los conservadores, a los demás tribunales, etcétera. Cuando existen fondos, inmediatamente disponer los pagos automáticos. La siguiente pregunta, la vamos a agrupar porque muchas personas no han escrito por lo mismo, es cuáles son las sanciones o métodos de presión que la ley entrega para poder hacer cumplir la deuda. Hemos escuchado desde algún porcentaje de los créditos bancarios, desde la imposibilidad de inscribir casas. ¿Se nos pudiera, por favor, contar, magistrada Valdebenito, cuáles son las que considera esta ley?
En términos generales dicen relación, los métodos de presión más o menos lo que señala, pero también hay una parte que es un poco más novedosa, que es el tema de la obligación del tribunal de hacer búsqueda de bienes, más bien de fondos activos que tengan las personas, haciendo requerimientos a través de los sistemas interconectados con los que se cuenta, como son la Comisión para el Mercado Financiero, donde se nos arroja la información acerca de cuáles son las instituciones financieras donde la persona tiene activos o pasivos, y ahí uno les pide esa información y puede inmediatamente hacer las retenciones sin necesidad incluso de que se pidan. Entonces, eso ya es, incluso más que un apremio, es una facilidad enorme que se puede dar a las personas para realizar sus cobros. También en los casos, por ejemplo, de que existan juicios en los que la persona que debe de pensiones de alimentos tenga que recibir dinero, pero obviamente también se deben consultar a estos registros para remitir al tribunal de familia para que se le pague a la persona o los pagos directos según se vaya logrando las interconexiones respectivas. También hay algunos trámites públicos, sacar carnet de identidad, pasaporte, licencia de conducir, etcétera, ¿cierto? Esas se restringen mientras exista la deuda por pago de pensiones de alimentos. Estamos recibiendo ya muchas consultas, algunas las hemos agrupado, pero algunas que vienen con nombre y apellido son más relacionadas a los casos que nos explican. Andrea, ¿cuánto tiempo demorará en ingresar una persona al registro? Yo ya tengo mi liquidación actualizada. Las liquidaciones que lo permiten son aquellas que se empiezan a realizar a partir de la dictación de la ley. O sea, de la vigencia de la ley. Esta empieza a regir el 19 de noviembre de este año, por lo tanto, a partir del 19 de noviembre, recién vamos a empezar con las nuevas liquidaciones para actualizar las deudas. Y aquí también es importante tener presente, Andrea, muchas gracias en todo caso por la pregunta, porque este tema también es relevante. La deuda que tiene calculada usted, doña Andrea, si no está fijada en unidades tributarias mensuales, no permite pasarla automáticamente al registro de deudores. Y también se requiere que se pida la conversión para que sea inmediatamente incluida como deuda anterior. No sé si se entiende. Sí. Una cosa es que la pensión esté fijada en unidades tributarias mensuales y otra cosa es que las deudas existentes al día de hoy también estén traspasadas a unidades tributarias mensuales. Eso solo puede hacerse a petición de quien es el acreedor. Perfecto, muchas gracias, magistrada. Paz pregunta, el deudor de alimentos que no está registrado, pero yo, dice ella, tengo su número actual. ¿Yo puedo usar al tribunal este número de teléfono para que lo puedan contactar o lo puedan estar dentro de la causa? Paz, efectivamente, puedes hacer esas indicaciones y de hecho hay sanciones que también se deben aplicar a petición de parte, por supuesto, cuando la persona que debe pensión de alimentos no actualiza cuál es su domicilio. De partida, en el proceso de alimentos, si la persona cambia de domicilio, no lo informa, se considera que sigue siendo el mismo aunque estos cambios. Sabemos que esto trae muchas trabas para los efectos de las órdenes de arresto o en algunos casos, por ejemplo, que se le quiera embargar en ese mismo domicilio. Así que si existen nuevos antecedentes, se puede informar al tribunal. El tribunal tiene que verificarlos, por supuesto, pero también nos aporta para poder hacer esta hora, por así llamarlo, persecución más de obligación del tribunal. Gracias, magistrada. Son las 16 horas con 10 minutos. Está en línea Maya Valdebenito, jueza de familia de Antofagasta. Varias personas que o tienen deuda, conocen de deuda, nos están preguntando. Primero, ¿cómo salir del registro si es que llego a entrar? ¿Ya? Y en segundo lugar, nos hace una pregunta. Yo he pagado sagradamente mi pensión de alimentos, pero no a través de la cuenta del Banco Estado, sino en efectivo directamente. ¿Eso vale? ¿No vale? ¿Aparece como impago? ¿Se nos podría explicar esa situación, magistrada? En primer lugar, para salir del registro hay que pagar o lograr convenios de pago, pero tiene que estar la deuda en cero, exactamente igual que en cualquier otra institución. También hay unas opciones de dar garantías, pero en términos generales siempre es el lograr el pago o el acuerdo para este pago. Ahora bien, se producen problemas y esto es histórico también, porque normalmente se fijan los pagos de pensiones de alimentos en la libreta oro a la vista del Banco del Estado. Y para que opere el sistema también es indispensable que esté fijada esta forma de pago, no en la cuenta RUT de la señora o del caballero, ni tampoco en su cuenta corriente, sino solo en la libreta de ahorros a la vista del Banco del Estado, que es el sistema que se interconecta y se cruza con la información de la liquidación. Por lo tanto, todo pago que se haya hecho por fuera no es considerado la liquidación automática. Y lamentablemente,
Si es que no tiene algún respaldo documental sobre estos pagos, no hay forma de poder acreditarlos de forma válida, por así decirlo. Ante el tribunal, solamente los documentos hoy en día se permiten para poder acreditar estos pagos. Llevamos dos tareas, magistrada, en esta transmisión. Uno, cambiar la pensión de alimentos que está en pesos a UTM y también hacer todas las transferencias y todos los pagos a través de la cuenta del Banco de Estado que está inscrita en el tribunal. Solo esa es la que rige para poder hacer la automatización de las liquidaciones y la entrada o no del registro de deudores, ¿cierto? Así es. Siguen Las deudas llegando, anteriores, ¿sí? bien pedir la compra. Así es, claro. Siguen llegando las consultas. Vamos a tomar esta. Dice, buenos días, ¿se habilitará un trámite fácil para poder ingresar a un deudor? Eso es la antepregunta porque usted nos explicaba, magistrada, que desde ahora en adelante, de que comienza a regir la ley, la persona beneficiaria a la que se le debe no debe hacer ninguna gestión para poder hacer esa deuda, para manifestar esa deuda. Así es. A menos que existiera casos excepcionales que no estén dentro de la regla de la automatización, puede ahí producirse alguna traba que requiera apoyo. Por ejemplo, un caso que es muy usual en nuestra zona, conocidamente minera, de los pagos por porcentaje de emolumentos o del sueldo de las personas, ¿Mm? o también de bonos. En estos casos, claramente no se cuenta cuánto de dinero ganó para poder sacar el cálculo o cuánto fue el bono que recibió para hacer el cálculo, no se puede automatizar. Y en esos casos sí es importante el aporte que pueda hacer la persona de, nosotros mandamos el oficio al empleador, pero si también hace los requerimientos, pueden ayudar a agilizar las liquidaciones, que es lo esencial para poder llevar los cálculos de si se debe pensión de alimentos y por lo tanto, si se cumplen con estos 3 meses continuos o 5 meses discontinuos, ingresarlos al registro de deudores. Carolina, entonces, ¿ya no es necesario hacer la solicitud de liquidación de pensiones de alimentos? Carolina, efectivamente, ya no va a ser necesario hacer la petición de liquidación y se deberían aplicar automáticamente si es que están en UTM. Si no está fijada la pensión de alimentos y las deudas anteriores en UTM, van a empezar a arrojar error o va a haber que hacerlas manualmente y eso claramente va a retardar y no va a permitir que sea mensual, siendo bastante realistas con la cantidad de personas que trabajan a lo largo de Chile en tribunales de familia dedicándose a las liquidaciones. Gracias, magistrada. Dice Pamela, ¿qué pasa cuando los alimentos están en una causa P? Desde hace 15 años que no lo he modificado y he pedido premios, liquidaciones de deuda, pero siempre en la misma causa. ¿Una letra P aparecerá en el registro? Pamela, de partida, muchas gracias por la pregunta porque es un tema bastante complejo el tema de las medidas de protección y sus cumplimientos, que son las causas P y las causas X. Porque en estas la ley señala que se pueden fijar como alimentos provisorios con una duración de 90 días, prorrogable solo por 90 días más. Y por sentencia definitiva, en medida de protección, estas tienen una duración que es la que establece el tribunal, normalmente no pasa de un año. Y desde la última renovación, un año se extinguen. Entonces, en estas causas, la pensión de alimentos no es, por así decirlo, perpetua, como sí lo es en las causas C, en las M, en las T, que son en general los juicios, que puede ser por acuerdo o por sentencia, o en las mediaciones o las transacciones. Pero las causas proteccionales y los cumplimientos proteccionales sí están considerados, y están considerados como pensiones provisorias y por supuesto que al momento de fijarse, el juez al fijar la pensión tiene que señalar claramente el plazo que le va a dar y durante ese plazo se tiene que realizar las liquidaciones correspondientes. Muchas gracias, magistrada. Rubén dice, ¿será un impedimento para divorciarme que yo deba pensiones de alimentos? No dice con quién se quiere divorciar, pero al menos está en un trámite, en un juego de familia así. Para divorciarse de la persona, claro, existe una cláusula desde de mucho antes de la dictación de la ley del registro de deudores, que es la cláusula que se le llamó de dureza cuando no se aportaba a la familia pudiendo. En este nuevo caso, no debería impedir mayormente, pero para los demás trámites que tenga que realizar, claramente sí va a ser un impedimento y eso se podría traducir en problemas. Por ejemplo, para los pagos que tenga que hacer, compensación económica, liquidación de la sociedad conyugal, si existen bienes inmuebles, etcétera. Una siguiente pregunta. Evelyn nos pregunta, dice,
Cuando las personas vayan a pedir un crédito o vayan a inscribir una casa, las personas que están otorgando esta prestación, es decir, un banco, una financiera o un conservador, ¿tienen ellos la obligación de consultar el registro? ¿Y qué pueden Evelyn, lograr si es que la persona está? Evelyn, efectivamente, es obligación del banco, del conservador de bienes raíces, de las notarías, el realizar estas consultas previo a otorgar, en el caso de los bancos, efectivamente los dineros, cuando se presta dinero al deudor, y una parte de esos fondos puede irse a las pensiones de alimentos que están adeudadas. Y en el caso del conservador de bienes raíces, no se pueden realizar efectivamente las inscripciones si existen estas deudas pendientes, y las notarías también tienen que efectuar los informes al tribunal cuando las escrituras, porque aquí pueden ser de diversos tipos, hayan fondos o hayan transferencias. Entonces también a la persona que está adeudando o le entorpece la celebración de estos actos, contratos o sus inscripciones efectivas, o por otro lado puede perder parte de los fondos que va a percibir. Esos Como les fondos, decía, también en el sí, caso de los juicios que hayan ganado. en los créditos preguntan, ¿tiene algún límite la plata que me pueden rescatar desde esa deuda? Eh, Hay una proporción. Es una proporción, ya. Y es inmediata, es decir, yo pido 1.000.000 de pesos y debo 300.000, me van a descontar los 300.000 y me van a entregar lo que sobre. La forma en que se va a realizar, si va a ser efectivamente, se va a hacer un requerimiento para el tribunal, debiera ser automática. No lo estoy segura aún porque los sistemas, aunque el sistema de registro de deudores debiera estar funcional ya, la forma en que vaya a operar, la conectividad que vaya a existir, desconozco si va a ser tan rápida y eficaz, pero debiera serlo. De otros modos, de todas maneras, están estas obligaciones que tienen las entidades conservadores, notarías, también ellos tienen aparejadas sanciones, así que tampoco creo que se vayan a arriesgar a estas sanciones por no haber esperado las instrucciones respectivas o no haberse asegurado de pagar lo que por ley se encuentran obligados a retener. Y es la diferencia que pasa hoy en día con los empleadores, por ejemplo, los oficios de retención, porque si ellos no retienen, tienen la obligación también ellos de pagar una multa por una cantidad de veces multiplicada la deuda de aquella parte que debieron retener. Pero eso, si no se pide por la parte que le deben, no se hace. En este caso, podría ocurrir algo similar si es que no se hacen las peticiones, pero la ley es mucho más estricta en el sentido de la automatización misma por los sistemas interconectados, así que va a ser más difícil que se provoque estas dificultades. Reinaldo nos consulta, si yo estoy dentro del registro de deudores y quiero hacer un trámite que me también pide, por ejemplo, una inscripción de una casa, él no lo dice, pero me imagino que debe ser así. ¿Cuánto me demoro yo en salir del registro si es que lo pago, si es que pago la deuda? Me imagino que es el que quiere hacer un trámite rápido y se ve obligado a pagar la totalidad de la deuda para hacer el trámite que está realizado. Bien, la verdad no puedo responder una pregunta así porque como aún no está vigente, me refiero, no está informáticamente establecido el ¿Sí? sistema, no existe todavía la interconexión como para saber cuánto demora, pero normalmente entre las informaciones que el tribunal pide por todos los sistemas interconectados, llega al día siguiente la información. A la entidad o cuando nosotros pedimos nos llega al día siguiente. Entonces, normalmente está entre las 24, 48 horas, pero siempre contando días hábiles para el sistema informático que es de lunes a viernes. Nos pregunta Carolina, el plazo que usted nos contaba de 3 deudas continuas o 5 discontinuas, ¿desde cuándo comienza a regir esos plazos? Gracias por la pregunta, porque mucha gente ha preguntado lo mismo. Sí. No es que a partir de ahora, si es que debe 3 pensiones o 5 discontinuas, vaya al registro. La deuda se va a calcular a partir del 19 y si existe deuda hacia atrás, esa deuda ya existe, ya está deudando pensiones de alimentos. Por lo tanto, se dan los presupuestos para que el tribunal haga el TEC y lo remita al registro de deudores. El único tope que podríamos tener sería, primero, que esté la liquidación, efectivamente las nuevas liquidaciones, y segundo, que ya esté funcional 100% el sistema de registros y la interconexión con el tribunal. Y finalmente hay otra interconexión que también, estos ya no son temas que le competan tanto al tribunal ni tampoco a las personas, a los usuarios del Poder Judicial, sino más bien son temas informáticos, pero inciden directamente.
y en la efectivización de estas interconexiones, que yo creo que van a tener que tener un poco de paciencia porque estos sistemas, una vez que empiezan a funcionar, siempre existen algunos ajustes que realizar. De hecho, informáticamente estamos desde varios meses trabajando para ir poblando estas causas, por así decirlo, llenando el sistema con la información. Y esto claramente no, a ver, por ejemplo, en Antofagasta sacamos el cálculo de que tenemos en movimiento cerca de 5.700 causas de pensiones de alimentos, sin contar todas las demás que no han estado nunca en movimiento y que van a empezar a estar en Así movimiento. es. Hemos empezado a dar movimientos justamente para incorporarle, informándole a la gente, por ejemplo, que pueda hacer la conversión para el tema de la automaticidad, etcétera. Entonces, va a haber un tiempo de ajuste, un tiempo que yo creo que no va a ser menor, pero va a tender claramente a buscar la eficiencia y siempre lo más importante para que este sistema funcione es que se den los requisitos que se establecen para poder hacer el cruce adecuado y que además se puedan utilizar las herramientas informáticas en la automatización y en esto quiero ser súper majadera, que la pensión y las deudas estén transformadas en UTM, porque si no, la ralentización o el entorpecimiento que se va a dar puede hacer que la ley no sea tan efectiva como esperamos que sea. En palabras simples, magistrada, si las personas ya convirtieron o van a convertir su deuda en UTM, la liquidación la hace un computador. Si no lo ha hecho y la tiene en peso en otra unidad, la va a hacer un funcionario, un ser humano como todos nosotros, a mano, obviamente, y con la demora que significa el recurso humano trabajando en mucha liquidación al mismo tiempo. Justamente. Y de hecho, dentro de estas interconexiones que señalaba, ¿Mm? está la liquidación automática que hace el tribunal, que está en la causa, por una parte, que se va a informar a las partes y como siempre tienen derecho dentro de terceros días de reclamarlo, pero ahora con prueba documental, por supuesto. Y por otro lado, el cruce o la interconexión con el Banco del Estado, porque el funcionario que hacía la liquidación, y que todavía la siguen haciendo, ellos sacan la información del Banco del Estado. En cambio ahora se va a cruzar automáticamente la liquidación con los depósitos y va a salir el falta por pagar tanto, sobra por pagar tanto, que también ha pasado. ¿Bien? Puede pasar. Las últimas preguntas ya. Si lo hace Marbury. Dice, si el progenitor que es deudor recibe una herencia, ¿cómo se hace el cobro de la deuda en base a esos bienes? Recibe una Ahí, herencia, me imagino, no monetaria. claro, es que ahí se vuelve un poco más complejo porque de partida para recibir la herencia no basta solamente con que fallezca la persona, el causante que se denomina en términos técnicos, sino que además se realice la posesión efectiva. Y ahí además hay que determinar los bienes, quiénes son las personas de los herederos, su porcentaje. No me podría aventurar a dar una respuesta definitiva, pero si existieran fondos que pudieran retirar los herederos, existe un tope, no recuerdo bien el monto, pero es cerca de 1.800.000 pesos aproximadamente, va a aparecer al tribunal, si justo sale la liquidación y aparece la existencia de deuda, va a aparecer este activo líquido, que serían fondos para retirar, y se podría hacer la retención y ordenar el pago automático. Los demás casos yo creo que habría que analizarlo con un poco más de detalle para ver la forma en que se podrían ejecutar, pero ya, desde ya, las inscripciones que tiene que hacer el conservador van a generarle el tope y va a tener que ponerse al día o va a seguir con los topes hasta que conserve las raíces y este también va a tener que hacer los informes al tribunal respecto de estos nuevos bienes que tiene el deudor, aunque sea en porcentaje. Quedan dos preguntas solamente, pero dos preguntas que se han repetido mucho durante esta tarde. En primer lugar, ¿qué pasa si el deudor tiene más de un hijo con causas en distintos tribunales? ¿Cómo se paga la deuda? Ya, si existe más de un hijo en distintos tribunales. Existió en esta problemática que se dio harto, y por eso yo creo que se da tanto la pregunta, con los retiros de 10%, Así es. porque no existía forma de cruzar la información. Pero aquí va a aparecer, porque como el registro lo lleva en forma única el registro civil, o va a ser en el fondo un registro especial, pero a cargo de un solo registro, o sea, una sola institución, le van a llegar todas las deudas que tenga en todos los tribunales. Y en todos los tribunales, por supuesto, tienen automatización y cumpliendo los demás requisitos. Entonces, al momento de revisarse, inmediatamente van a saltar las deudas que tiene por los distintos hijos. Y por lo menos, hasta el día de hoy, se ha aplicado la técnica del prorrateo. ¿Qué significa? ¿Mm? Que si a uno le deben 10 y al otro le deben 90,
uno lleva el 90% y el otro lleva el 10%. Entonces se ha ido aplicando esa regla. Esa ha sido la forma, por lo menos, que los tribunales han utilizado para zanjarla, y es la forma de cálculo que también el sistema informático permite y arroja desde los retiros del 10% para poder hacer las órdenes de pago y poder hacer los cálculos respectivos. Y la última pregunta, que también se ha repetido durante esta tarde, es ¿qué pasa con los fondos que están aún en las AFP? Entiendo que es otra ley paralela a esta, pero que también le da atribución a los juzgados de familia para poder capturar la plata en el caso de que ninguna de las otras opciones funcione para pagar la deuda, ¿cierto? ¿Nos podría explicar un poco cómo es esta modalidad? Sí. Esta nueva ley es a partir de, no recuerdo el día exacto, pero es a partir de mayo del año 2023, y es la que incluye la búsqueda que tiene que hacer el tribunal en las instituciones financieras, en el fondo en cualquier institución donde pueda tener cualquier tipo de ahorro, de fondos Fondos mutuos, mutuos, acciones, me imagino. inversiones, exacto, fondos APB, que son los ahorros previsionales voluntarios, cuenta 2, etcétera. Esos se pueden buscar, y si existen esos fondos, automáticamente el tribunal pide que los pase para el pago de la deuda de la pensión de alimentos, según corresponda, como preguntaban anteriormente. En el caso de las AFP, el pago es, por así decirlo, la última opción, por supuesto, y también tiene sus topes. Y claramente tienen que existir fondos previsionales, porque también Obvio. pueden haberse retirado prácticamente todo. ¿Y esto tiene que pedir la persona o también el sistema, el registro, da una alerta de que estos 6 meses, que es de noviembre hasta mayo del próximo año, no se ha cancelado y la deuda se mantiene? Como va a estar el sistema ya funcionando y ya vamos a poder conocer en los hechos si esta funcionalidad está siendo efectiva, se requieren, qué sé yo, más rapidez o lo que se vaya necesitando, se van a ir haciendo los ajustes respectivos, pero ya una vez que empiece a regir esta norma, automáticamente el tribunal tiene que hacer los requerimientos tanto a la Comisión para el Mercado Financiero para conocer de los activos, como a las otras instituciones donde también existen las informaciones que se tienen que brindar, y también se tiene que trabajar, y en esto también se les pide a la gente que tenga un poco de paciencia, porque se tiene que trabajar en los sistemas interconectados. Y esto, aunque parece que pudiera ser fácil, no lo es tanto, porque ya no deberíamos estar nosotros revisando, por así decirlo, root por root un funcionario, que no se volvería impracticable, sino que tiene que cruzarse la información. Para que eso sea adecuado, siempre existen unos periodos de marchas blancas para ver qué resulta. Así que, aventurándome, yo diría que de aquí a un año y medio más, debería estar viéndose el resultado efectivo que pueda tener todas estas legislaciones en pro de dar el pago efectivo de las pensiones de alimentos. Tampoco podemos olvidar que la legislación, las modificaciones, incluyeron el no pago de pensiones de alimentos como una situación de violencia intrafamiliar que puede ser catalogada incluso como maltrato habitual. Como maltrato habitual por ser un maltrato económico, finalmente. Así es. La violencia económica, específicamente establecida como no pago de pensiones de alimentos para causar perjuicio. Es decir, una persona que puede tener todos los inconvenientes patrimoniales que hemos conversado y además ser autor de un delito. Así es. Ya está Ser dicho. sancionado o por el Tribunal de Familia por la infracción que constituye, o si esto se vuelve habitual, por los juzgados juzgado de con garantía. competencia penal. Están los mensajes absolutamente claros. Mae Valdebenito, jueza de familia de Antofagasta, muchas gracias por estar en línea esta tarde. Muchas gracias, Julio, por la invitación. Y, por favor, espero que les vaya bastante bien. Hagan las peticiones de conversión para que puedan salir sus liquidaciones automáticamente, que aprovechemos esta herramienta de la mejor forma posible y podamos así también aprovechar estas otras herramientas para poder hacer los cobros y que las pensiones se vayan pagando, que es la idea. Que, en el fondo, se pueda este derecho ejercer efectivamente. Muchas gracias. Por mi parte, me despido. Este programa va a quedar grabado aquí mismo en Facebook. Puede compartirlo, puede volver a escucharlo, puede también guardarlo para dejarlo para después la respuesta de la magistrada Valdebenito. Por mi parte, me despido y las dejo con un video muy simple, muy claro, en donde explican los principales alcances de esta nueva ley. Me despido y nos vemos mañana. Hasta pronto. Conoce más sobre el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. ¿Qué es el Registro de Deudores de Pensión de Alimentos? Es un registro electrónico cuyo objeto es visibilizar a las y los deudores de pensiones de alimentos y articular diversas medidas legales con el fin de promover y garantizar el cumplimiento de las pensiones de alimentos.
¿Cuándo un deudor de pensión de alimentos ingresará a este registro? Cuando adeuden total o parcialmente al menos 3 mensualidades consecutivas o 5 discontinuas. ¿Cuáles son las consecuencias para un deudor que figura en este registro? Que la municipalidad no dé curso a su solicitud de licencia de conducir, que el registro civil no dé curso a su solicitud de pasaporte, retención de la devolución de impuestos, retención de hasta un 50% de los fondos de un crédito que pida el deudor por 50 UFs o más. Si el deudor vende un vehículo o inmueble, se puede impedir la inscripción de la compraventa, retención de ciertos beneficios estatales, retención de remuneraciones, honorarios, ciertas pensiones e indemnizaciones por términos de relación laboral, además del embargo de bienes. ¿Cómo se accede a este registro? Será de acceso remoto, gratuito e inmediato para cualquier persona con interés legítimo en la consulta. ¿Cuándo estará vigente el registro? A partir de noviembre del 2022. ¿Por qué la parte demandante debe pedir que la pensión de alimento se cambie a UTM? La ley estableció que las pensiones de alimentos deben fijarse en unidades tributarias mensuales, con el fin de ordenar y unificar los montos y permitir su reajuste automático. ¿Es obligación hacer el trámite para convertir la deuda a UTM? No es obligación, pero como Poder Judicial recomendamos hacer el trámite, ya que tiene 2 ventajas para las usuarias y usuarios. Permite la reajustabilidad automática y porque, al estar estandarizadas, las liquidaciones mensuales podrán realizarse en forma automática. ¿Quiénes y cómo se debe hacer esta solicitud? Para las pensiones de alimentos ordenadas antes del 18 de noviembre de 2021, los y las propias demandantes deben ingresar a tramitefacil.pjud.cl. ¿Qué debe hacer una o un demandante de pensión de alimentos para dar cuenta de una deuda? Nada. Desde ahora, los juzgados de familia actualizarán mensualmente el estado de los pagos de todas las pensiones de alimentos del país e ingresarán cuando corresponda la deuda al registro. ¿Cuál es la función de los juzgados de familia en este registro? Primero que todo, es crear y actualizar un sistema del pago de pensiones de alimentos. Cada tribunal de familia ordenará mensualmente al registro civil que inscriba a la persona deudora en el registro nacional. La resolución y liquidación se notifica a las partes interesadas de manera electrónica y pueden ser objetadas en un plazo de 3 días. Si la persona deudora no objeta o no paga la deuda, es inscrita al registro. ¿Quién está a cargo del registro nacional? El funcionamiento y la administración del registro queda a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación. ¿Cuáles serán los datos públicos en el registro? Nombre completo y número de cédula de identidad o documento de identificación. Número de personas alimentarias afectadas, hijos y o hijas. Monto actualizado de la deuda y cantidad de cuotas adeudadas. Tribunal de familia que fijó la pensión de alimentos. Datos de la cuenta dispuesta para el pago.